Bona tarda, benvingudes i benvinguts a la conferència Atenció en musicoteràpia per a la gent gran, organitzada pel grup de treball Musicoteràpia de la secció de Psicologia Clínica de la Salut i la Psicoteràpia del COP. Abans de començar, us informem que l'activitat tindrà una durada de 2 hores, amb una primera part de ponència i un espai final destinat al torn de preguntes. La sessió serà impartida per la Cristina Rubio i coordinada i moderada per l'Emma Plana. L'Emma Plana és psicòloga, amb màster oficial en musicoteràpia, títol de professora de música i està formada en PNL i psicologia sistèmica. Fusiona les diferents disciplines enfocades a la psicologia terapèutica, musicoteràpia i educació artística. Dissenya processos creatius d'aprenentatge i optimitza el desenvolupament i el benestar de les persones en entitats privades i públiques. També és autora de publicacions pedagògiques per a docents d'educació musical, membre de l'equip Psiconeuromúsica Consulting, coordinadora del grup de treball de musicoteràpia i membre del grup de treball d'altes capacitats del COP. Us informem també abans de començar que la sessió sí serà gravada i que l'organitzador proveix el registre audiovisual i la posterior difusió i exhibició de la imatge. Així doncs, iniciem la sessió. Emma, et cedeixo la paraula. Moltes gràcies. Muchas gracias, Sonia. Pues bienvenidos y bienvenidas a todos. De nuevo nos encontramos aquí en nuestro ciclo de conferencias y para empezar, pues eso, agradeceros vuestra presencia y que este ciclo de conferencias de musicoterapia a lo largo de la vida, pues con ello queremos comunicar pues que la importancia que tiene todo lo que llevamos haciendo, ¿no? Entonces, en representación de este grupo, que queremos invitar también a las personas profesionales de la psicología que están colegiadas en Cataluña u otra comunidad indistintamente formadas en musicoterapia y que deseen compartir, aprender e impulsar esta disciplina conjuntamente, están invitadas y serán bien recibidas para formar parte de este grupo de trabajo de musicoterapia. Les informamos que nos reunimos mensualmente en videoconferencia síncrona para facilitar el encuentro con todo el equipo. En el chat les dejamos el link para la solicitud, si este fuera vuestro interés. Igualmente, nuestro grupo de trabajo está abierto a colaborar, cooperar y crear sinergias sólidas con otras entidades afines o que requieran nuestra aportación profesional en su desarrollo y proyectos. Para ello, podéis contactar a través de los correos electrónicos que os dejamos en el chat. Pues bien, explicaros que esta conferencia de hoy parte del primer ciclo de conferencias de musicoterapia a lo largo de la vida, cuyo eje consiste en divulgar los beneficios, aplicaciones y potencialidades de la musicoterapia para optimizar la prevención y salud de la persona en cada etapa del ciclo vital. Ya hemos recorrido las etapas de la vida neonatal, infantil, juvenil y adolescencia implícitas en la educación formal de primaria y secundaria y continuamos con la etapa de adultos del octubre pasado hasta inicios de este año. Pues bien, después de ella llegamos hoy a la etapa de la vejez y está centrada en la atención en musicoterapia para las personas mayores que impartirá nuestra compañera Cristina Rubio. Buenas tardes, Cristina. Hola, buenas tardes. Pues permíteme antes de continuar y que te ceda la palabra y puedas pues eso, ilustrarnos con tus grandes conocimientos, pues me gustaría recordar a los asistentes de la próxima conferencia de la última etapa de la vida, que estarán aquí con nosotros Luis González y Emilian Galán, para explicarnos su experiencia como equipo interdisciplinar, dos psicólogos, él como un musicoterapeuta y ella como especialista en oncología. Os facilitamos también el enlace, pues si os queréis inscribir, ya están abiertas las inscripciones. Y os animamos también a compartirlo con otras personas y profesionales que puedan estar realmente, pues bueno, vinculadas o quieran descubrir este ámbito de aplicación de la musicoterapia. Para continuar, pues, de estas actividades, podéis seguirnos también en Instagram y manteneros actualizados y informados de lo que vamos haciendo. Y bueno, pues toda esta información que ya os facilitamos, Sonia os ha facilitado en el chat, pues gracias Cristina por la espera y como es debido, quizás algunos conozcáis a Cristina Rubio, aún así os diré que ella es psicóloga con el máster en musicoterapia, es directora del Centro de Psicología y Musicoterapia del Vallès, SIMUVA, y coordinadora terapéutica interviniendo como psicóloga y musicoterapeuta de la Asociación Parkinson Sant Cugat. Paralelamente, es terapeuta en las Franqueses del Vallès, Asociación
Asociación Catalana para el Parkinson, Asociación de Viudos y Viudas de Badía del Vallès, Ayuntamiento de Badía del Vallès. Además, es en la fundación privada Pro Disminuïdos Psíquicos Finestrelles, TEP Vallès, Residencia de Personas Mayores Santa María y Caixa Cataluña y Fundación Bosch Gimpera. Pues con este gran recorrido de entidades que has interactuado y interactúas actualmente, Cristina también es ponente de distintas actividades formativas y esta de hoy, una más. Pues estamos encantados de tenerte hoy aquí, Cristina, para que, pues como decía, ¿no?, nos expliques tus experiencias, tus conocimientos o nos puedas compartir. Y dada tu dilatada experiencia en la atención en musicoterapia para las personas mayores. La palabra es tuya. Bueno, pues antes que nada agradecer al grupo de trabajo y al COP que me permitan poder hacer esta presentación. Y bueno, espero estar a la altura de la expectativa creada y generada. No sé si conseguiré que sea así, pero bueno, ojalá sea así. Si os parece, voy a empezar ya a pasar la presentación. Estoy un poco oxidada, hace tiempo que no hago presentaciones online, por lo tanto os pido que tengáis un poquito de paciencia conmigo y sí que os animo a que a lo largo de la presentación, si se os ocurre alguna pregunta, la hagáis vía chat. Habrá diferentes momentos a lo largo de la presentación en los que, si se han ido generando preguntas, dedicaré unos minutos a poder contestarlas. Por lo tanto, os animo a intentar que sea lo mayor interactiva posible esta presentación. Pues si no hay más preámbulos, vamos a la presentación y espero que os resulte lo suficientemente amena, o como mínimo eso intentaremos. Bien, vamos allá. Espero que ya podáis ver la primera diapositiva. Vamos a empezar hablando un poquito de qué significa esto de envejecer, ¿no? ¿Qué supone? Nacemos, crecemos, nos desarrollamos y llega un momento que vamos envejeciendo y se acerca el final de nuestra vida. El envejecimiento es un proceso normal, gradual, continuo, en el que se da un cambio natural y que este cambio natural se inicia en una edad adulta temprana. A medida que ya vamos sobrepasando esta edad temprana, empiezan a aparecer ciertos declives, como digo yo, a nivel tanto físico como cognitivo y, en el fondo, a todos los niveles de la persona. Sí que hacemos muchos aprendizajes, somos capaces de seguir aprendiendo hasta el último suspiro. Estoy convencida que podemos aprender, pero a la vez que vamos haciendo nuevos aprendizajes y nos enriquecemos como personas, sí que es cierto que nuestro cuerpo va degenerando, queramos o no queramos. Y nuestro cuerpo también incluye nuestro cerebro e indirectamente también incluye nuestras emociones. Hoy en día se considera que aproximadamente un 20% de la población es mayor de 65 años y los números que se están lanzando para de aquí unos cuantos años empiezan a dar un poco de miedo, porque realmente la vida se está alargando, la calidad de vida en general también es mejor, aunque hay personas con problemáticas severas, y cada vez la población va envejeciendo más y hay menos nacimientos. Por lo tanto, el volumen de personas mayores de 65 años cada vez va aumentando más. La esperanza de vida actual aquí en España, en el caso de los hombres, está alrededor de los 80 años y medio aproximadamente, y en el caso de las mujeres es de un poquito más, se sitúa alrededor de los 86 años. Yo siempre digo, hombres y mujeres somos diferentes, queramos o no queramos, especialmente a nivel físico. Y este nivel físico también tiene que ver con nuestro cerebro y cómo evolucionan las enfermedades y cómo evoluciona nuestra manera de enfrentar nuestro día a día en nuestra vida.
También creo que es interesante hablar de que deberíamos de diferenciar un poquito entre lo que es la edad cronológica, que es aquella que nos dice tenemos tantos años, de lo que sería la edad biológica. No sé si sois muy aficionados al fútbol, pero si lo sois, debéis de, y si además sois aficionados al Barça, debéis de estar un poco hasta el moño de escuchar que el señor Lewandowski pues tiene una edad biológica muy inferior a su edad cronológica, que es una persona que se ha cuidado siempre muchísimo, que físicamente se mantiene muy bien y que por lo tanto su rendimiento está por encima del esperado para la edad cronológica que tiene. Bien, no es el único caso y realmente hay personas que envejecen mejor que otras. Hay personas que tienen un envejecimiento más prematuro, más acelerado, a veces por causas de diferentes patologías, pero sencillamente por el hecho de cómo somos, de cómo es nuestra biología, nuestro envejecimiento puede ser más acelerado o menos acelerado. Y por lo tanto, no siempre la edad cronológica se corresponde con nuestra edad biológica. Y por último, también creo que es importante diferenciar lo que podríamos llamar la edad psicológica. Y para mí, la edad psicológica tiene mucho que ver con cómo enfrentamos los diferentes retos con los que nos vamos encontrando a lo largo de nuestra vida. ¿Qué significa esto? Hay personas que son capaces de adaptarse mejor a los cambios, de gestionar mejor los traumas, de llevar mejor ciertas situaciones con las que nos hemos de enfrentar continuamente y por lo tanto estas personas son capaces de demostrar una mayor vitalidad a nivel psicológico y de parecer incluso más jóvenes de lo que son muchas veces. Es aquello que a veces nos venden en la televisión, en muchos de los anuncios, ¿no? De que no pesan los años, pesan los kilos o esta gente mayor que se van al inserso y parece que no tengan edad y que sean casi que unos quinceañeros, ¿no? Esto es una venta de unas necesidades, pero realmente sí que hay personas que son capaces de enfrentar la vida, yo siempre digo, desde una perspectiva más positiva quizás, y esto les permite tener mucha más vitalidad y tener más recursos a la hora de enfrentar aquellas situaciones que nos pueden resultar más complicadas o más difíciles de gestionar. También no debemos de olvidar, que a veces sí que se olvidan, especialmente los políticos, de que las personas mayores en general son una de las fuerzas de trabajo no remunerada más importantes que hay. Eh, ¿Quién no conoce los abuelos canguro? ¿Quién no conoce, y más a raíz de la pandemia y de las diferentes crisis que hemos vivido, aquellos abuelos que se están haciendo cargo de los hijos que se han quedado sin trabajo, no solo de sus hijos, de las familias de sus hijos, que muchas veces incluso tienen que llevar ellos muchas de las gestiones del día a día, incluso de sus hijos, porque hoy en día hay mucha gente que con un trabajo único no llega a final de mes. Por lo tanto, las personas mayores hoy en día, quieran o no quieran, se han de mantener mucho más activas de lo que se mantenían quizás hace unos cuantos años. Aparte de que la relación familiar ha cambiado muchísimo. Ya no se vive como se vivía antes en una familia más extendida, ¿no? Antes vivían juntos en la misma casa los padres, los hijos, los abuelos, y si después llegaban los nietos, incluso a veces también habían vivido con estos ya bisabuelos, ¿no? Hoy en día no, hoy en día estamos hablando de familias muy nucleares, únicamente viven padres y los hijos normalmente antes de poderse independizar, que cada día, por desgracia, se pueden independizar más tarde, y la gente mayor normalmente vive sola. Si tienes suerte o no tanta suerte, viven en pareja, esto quizás lo tendremos que matizar más adelante, o incluso viven solos, ¿no? Hay mucha gente mayor que vive sola y que tiene necesidades importantes y que a veces pasan bastante desapercibidas, especialmente cuando los hijos se olvidan de ellos porque ya no los necesitan para cuidar de sus propios hijos y demás.
Y por último también comentaros que lo que es la mala salud no tiene por qué ser una característica predominante del envejecimiento. Como ya hemos dicho, puede haber personas con una edad muy avanzada y con una capacidad y una calidad de vida excelentes. Yo he tenido la suerte de trabajar con personas casi centenarias en más de una ocasión e incluso con alguna de ellas mantener un contacto incluso sobrepasados los 100 años, y la verdad es que eran personas muy vitales, con una salud relativamente muy buena. Con una de ellas recuerdo cuando la tenía en sesiones de terapia, cuando tenía unos 92, 94 años. Recuerdo un día, en una de las sesiones estábamos hablando de diferentes temas y le dije: oye, ¿dónde tengo que firmar para estar como tú? Ahora, no cuando tenga tu edad, sino ahora mismo, ¿no? Porque esta señora la verdad es que está muy bien a todos los niveles, especialmente a nivel cognitivo. Y ojalá yo estuviera tal como estaba ella en ese momento, porque hoy en día ya tengo mis despistes. Bien, hemos hablado de qué es envejecer y ahora sí que me gustaría un poquito especificar, ¿no?, qué se considera un envejecimiento normal. Que es aquello que cuando a una persona de una cierta edad le pasa, pues no tenemos por qué darle mayor importancia y después ya iremos pasando a otras características, otras situaciones que sí que nos deberían de llamar la atención y nos deberían obligar a pensar en que ahí puede haber un problema, ¿no? Muy habitual, este es un ejemplo, problemas de visión, presbicia, cataratas y otros tipos de problemáticas relativas a la visión. Ya hemos dicho, somos seres vivos, somos personas que biológicamente evolucionamos y a partir de cierta edad nuestro cuerpo se va deteriorando, no se reconstruye a la velocidad que se destruye, por lo tanto empiezan a aparecer ciertos problemas. Otro problema muy característico es la pérdida de audición. Y aquí sí que os quisiera hacer notar bastante que estamos planteando un trabajo desde la musicoterapia, por lo tanto vamos a necesitar que la audición de alguna manera funcione. Y si la persona tiene pérdida de audición, deberemos de ir jugando con diferentes estrategias para ayudarla a poder participar de una manera más activa de las sesiones de musicoterapia. Mientras estaba recogiendo datos para esta presentación, no me había parado nunca a pensar en este punto que ahora aparece, ¿no?, la propensión a los problemas dentales. Me llamó la atención. No le había dado nunca mucha importancia a este tema, a pesar de que yo he tenido problemas dentales desde bastante pequeñaja por diferentes historias. Pero es cierto, o sea, cuando encontré los datos hay una gran cantidad de personas que tienen pérdidas de piezas dentales. Y esto, que a priori no tiene una importancia excesivamente grande, resulta que para las personas en general es muy importante, porque, a ver, si tú tienes un nivel adquisitivo más o menos aceptable, podrás solucionar con cierta facilidad los problemas de pérdida de piezas dentales. Pero si tú con grandes esfuerzos llegas a final de mes, muchas veces va a ser muy difícil poder solucionar este tema. Y este tema afecta muy directamente a la autoestima de los pacientes. Y la autoestima, desde mi punto de vista, es uno de los ejes en los que los musicoterapeutas debemos de trabajar. Por lo tanto, bien, tendremos que trabajar especialmente con personas dentro de una vejez normal, teniendo en cuenta este punto. También es normal que aparezca cierto deterioro cognitivo. Ya os he dicho que desde mi punto de vista hasta el último suspiro somos capaces de aprender. El problema es que a veces somos capaces de aprender pero olvidamos casi que al instante, ¿no? Sí que es cierto que a medida que envejecemos, por muy bien que estemos, aumenta la dificultad para realizar nuevos aprendizajes, se suele reducir el tiempo que somos capaces de mantener un buen nivel de atención y suelen producirse ciertas pérdidas de memoria. ¿Cuándo esto es normal? ¿Cuándo debería empezar a preocuparnos? A ver, es normal mientras no nos genere dificultades en la realización de las actividades de la vida cotidiana. Cuando empecemos a tener algún tipo de dificultad para poder llevar las actividades de la vida cotidiana,
entonces este deterioro cognitivo ya empieza a ser patológico. Por lo tanto, a ver, estos despistes que a veces tenemos todos, especialmente cuando vamos muy estresados y tenemos 40.000 cosas en la cabeza, no son excesivamente importantes, pero sí que cuando ya generan distorsiones importantes, hemos de tenerlos más en cuenta. Se producen cambios funcionales, evidentemente, ya hemos dicho, nuestro cuerpo va perdiendo capacidades, por lo tanto, se reduce la eficiencia de los reflejos, perdemos elasticidad, nos cansamos mucho más cuando hacemos algún tipo de ejercicio. Este cansancio, cuando éramos jóvenes, se recuperaba en unas horas, después en algún día, y ahora a veces nos cuesta 2 o 3 días recuperarnos de una caminata de ir a la montaña el día anterior. Aparecen dolores diversos, bien, van apareciendo diferentes achaques, que normalmente antes hablábamos de achaques, que son normales a medida que vamos avanzando en la edad. Ahora ya empezaríamos a hablar un poquito de las diferentes patologías que nos podemos encontrar cuando trabajamos con personas mayores. No necesariamente hace falta que tengan una edad muy avanzada. También a veces pensamos que ciertas patologías solo aparecen a partir de los 60-65 años y esto tampoco es cierto, pero sí que es verdad que algunas de las patologías, especialmente las que os voy a citar aquí, suelen aparecer a partir de estas edades, pero nos podemos encontrar con personas más jóvenes que por desgracia ya padecen de estas patologías. Aquí sí que ya os animaría a que empecéis a poneros las pilas y si se os ocurre alguna pregunta ya empecéis a enviarla al chat porque cuando acabemos este punto sí que me gustaría, si ha habido alguna pregunta, poder hacer un poquito más de interacción con vosotros. Bien. Podríamos dividir estas patologías en 3 tipos de patologías. Unas serían más físicas, que las que principalmente solemos encontrarnos cuando trabajamos con este tipo de población son los problemas de artritis y artrosis, es decir, todo lo que tiene que ver con el tema de las articulaciones, inflamaciones de las articulaciones, dolores articulatorios, el tema de la hipertensión, también diversas problemáticas que tienen que ver con la movilidad. Solemos encontrarnos con personas que tienen mucha más dificultad para caminar, ya sea por problemas, como ya hemos dicho, de artrosis y demás, o ya sea por antiguas lesiones que se han ido cronificando y que por muy bien que esta persona las haya ido gestionando, están ahí y provocan diferentes problemáticas a nivel de la movilidad. Y también, yo lo he puesto aquí, pero también a veces podríamos incluirlo en el siguiente punto, que es más a nivel cerebral. Tenemos lo que serían los accidentes vasculares. Los accidentes vasculares, especialmente cuando afectan a nivel cerebral, estaríamos hablando de los ictus, y en estos casos muchas veces se afectan capacidades cognitivas de manera más o menos severa. Algunos de estos accidentes vasculares, especialmente si son tratados a tiempo y se realizan todas las intervenciones necesarias, en ocasiones son reversibles, pero muchas veces no es así y la persona queda con algunas secuelas, ya sean físicas, ya sean cognitivas, y con ellas tendremos que gestionar. Después tendríamos las patologías más de tipo neurológico. Entre estas podríamos hablar de 2 grandes tipos por prevalencia, porque son quizás las más prevalentes en personas de edad avanzada. Una serían las demencias, y en las demencias tenemos 4 grandes tipos de demencias. Una sería lo que es la enfermedad de Alzheimer, otra sería la demencia por cuerpos de Lewy, la demencia vascular y la demencia frontotemporal. Yo creo que es interesante diferenciarlas porque cada una de ellas tienen sintomatologías diferentes. La enfermedad de Alzheimer se suele caracterizar más por pérdidas de memoria, especialmente de memoria a corto plazo,
que cada vez va afectando más también a la memoria a largo plazo. Es una enfermedad que se genera más a nivel cortical. Si no recuerdo mal, se produce más a nivel temporal, temporo-occipital, y tiene características bastante diferentes, especialmente de la demencia por cuerpos de Levy. La demencia por cuerpos de Levy, justamente la semana pasada estuve en un congreso específico sobre este tipo de demencia, y llama mucho la atención que es una gran desconocida. Y es una gran desconocida siendo, digamos, la tercera enfermedad neurológica por detrás de lo que es Alzheimer y Parkinson. O sea que tampoco es que sea una enfermedad con poca prevalencia, es una enfermedad con bastante prevalencia. Lo que pasa es que se suele confundir muchas veces con Alzheimer, se suele confundir muchas veces con Parkinson, porque por desgracia está situada un poquito a caballo de ambas. Se suele producir ahora no me saldrá la palabra, por un exceso de alfa-sinucleína en las neuronas, y suele producirse a la inversa de cómo se produce el Parkinson, que también el Parkinson tiene que ver con un exceso de alfa-sinucleína en los axones de las neuronas, porque en el Parkinson hablaremos de que esta alfa-sinucleína se deposita principalmente desde las partes más internas del cerebro, y después va afectando las zonas más corticales, y en cambio en los cuerpos de Levy pasa al contrario. Se inicia en zonas más corticales y acaba afectando zonas más internas del cerebro. Por eso quizás se confunde con Alzheimer, porque empieza con ciertos problemas de memoria, con ciertos cambios a nivel conductual, y acaba teniendo sintomatología muy similar al Parkinson, con muchos problemas de movilidad, y caídas y toda una serie de sintomatologías muy similares a ambas enfermedades. Después tenemos la demencia vascular, que en la demencia vascular imagino que ya sabéis que es aquella que suele ir afectando diferentes, suele ser producida por diferentes microinfartos a nivel cerebral, suele tener una sintomatología un poco más difusa, y va afectando diferentes aspectos de la vida cotidiana de la persona. Y por último, para mí muy importante, porque quizás es la que genera más a corto plazo problemas a nivel familiar, es la demencia frontotemporal. La demencia frontotemporal, podríamos decir que hay dos tipos de demencia frontotemporal, pero la que suele darse más habitualmente es la de tipo conductual. Y la de tipo conductual genera muchas distorsiones en la convivencia, porque es una enfermedad que el paciente se siente, por decirlo de una manera muy simple, el rey del mambo. Y en cambio las personas que conviven con el paciente ven que esta persona no sigue ningún criterio lógico, la persona pierde completamente el control de impulsos. Bueno, os podéis imaginar todo lo que puede suponer relacionarse con una persona con esta patología. Y esto obliga a que muchas veces también, cuando tenemos que intervenir con ellos, hay que aprender o hay que ir con mucha mano izquierda, que no siempre es sencillo. Después tendríamos lo que sería como neurológica destacada, la enfermedad de Parkinson y los parkinsonismos atípicos. Entre los parkinsonismos atípicos tendríamos la parálisis supranuclear progresiva, la enfermedad amiotrófica. Tenemos diferentes patologías que se inician igual que un Parkinson, pero con una evolución que suele ser mucho más rápida que el Parkinson. En el Parkinson, especialmente al inicio, suele haber mucha sintomatología de tipo motriz, muchas dificultades de control del movimiento especialmente, y con el tiempo, a medida que va avanzando la enfermedad, la persona va empezando a tener más problemáticas de tipo conductual, de tipo cognitivo, perdonad. También se pueden dar problemáticas conductuales y la gestión no siempre es sencilla, pero vaya, en el fondo,
cuando hay una patología no siempre es fácil, ni para la persona que convive que tiene la patología en primera persona, como digo yo, ni para la persona que convive con el paciente. Y después podríamos hablar de las patologías más de características emocionales, y en estas he puesto estas 3. Quizás podríamos añadir alguna más, pero para mí las principales en personas en gente mayor son estas 3. La soledad, como ya os he dicho muchas veces, muchas de las personas mayores hoy en día viven solas, y no únicamente viven solas, sino que poco a poco se van desconectando del mundo exterior. Las mujeres todavía participan un poco más de todo lo que es el mundo exterior, porque como mínimo tienen que ir a comprar y arreglar la casa y hacer la comida y demás. Pero es muy habitual, especialmente entre los hombres, que se queden en casa encerrados viendo la televisión, a veces alguno de ellos con su ordenador, algún libro y poca cosa más. Después también tenemos la depresión. La depresión nos afecta a todos hoy en día, pero especialmente a partir de ciertas edades, y especialmente cuando hay un problema de soledad obligada, no soledad elegida, sino la soledad obligada, suelen aparecer problemas de depresión. Y aquí os he querido añadir que en principio en la bibliografía que he ido buscando no aparecía, pero, ay, perdonad. Soy un desastre, ¿eh? Pero he querido ponerlo porque especialmente en mi trabajo me he encontrado muchas veces con esta situación, el síndrome del cuidador quemado. Eh, Hemos de tener en cuenta que muchas veces, como ya os he dicho, ¿no? Muchas veces la persona mayor convive con su pareja. Es una pareja que también se hace mayor y que también tiene sus problemas relativos a la edad. Y que, claro, si yo tengo una patología, imaginaros que yo tengo una demencia, y por lo tanto la persona que convive conmigo está conviviendo con una persona que poquito a poco va dejando de ser ella misma. Y esto genera un gran malestar al cuidador. Además, el cuidador tiende a ser bastante incapaz de aprender a cuidarse a sí mismo. Y esto lo que conlleva es que si tú no te cuidas, llega un momento que tampoco eres capaz de dar un buen cuidado a la persona que lo necesita. Yo es un punto que, bueno, en la Asociación de Parkinson ya hace varios años que iniciamos un trabajo con los familiares, porque nos dimos cuenta de que teníamos que cuidarles, porque en el fondo es una gran inversión. Si el cuidador está bien, si el cuidador se encuentra bien, si el cuidador sabe qué tiene que hacer o dónde recurrir ante ciertas situaciones, dará un cuidado de calidad. Si no es así, el cuidado cada vez es de menor calidad y llega un momento que entramos en el maltrato de la persona con la patología. Y por lo tanto, es importante que esto lo cuidemos mucho cuando trabajemos desde nuestra vertiente de musicoterapeutas. Entonces, aquí sí que no sé si habrá ya alguna pregunta, si alguien quiere hacer alguna pregunta al respecto. Seguro que me he dejado cosas, seguro que me he dejado otras patologías, y si queréis comentarlas, las podemos recoger y podemos hablar un poquito más de ellas. Cristina, sí que tenemos una pregunta en el chat. Perfecto. Nos comentan qué tipo de demencia responde mejor a la musicoterapia. A ver, yo creo que todas las demencias, si las gestionamos correctamente, responden muy bien. Lo que pasa es que hemos de ir aprendiendo, ir descubriendo qué necesidades son las que tienen nuestros pacientes. A mí personalmente me gusta mantenerme muy atenta a cada paciente en concreto. Suelo trabajar en grupos, individualmente trabajo muy poco, muy poco, muy poco. Pero aunque trabaje en grupos, me gusta observar a cada persona en concreto. Entonces, yo siempre he dicho que no trabajo con patologías, trabajo con personas que tienen
patologías, ¿no? Entonces, si centramos nuestra atención en la persona, hemos de valorar sus potencialidades y hemos de valorar sus dificultades. Quizás la demencia más difícil de gestionar es la frontotemporal, porque aquí la persona que la padece no suele tener mucha percepción de que está perdiendo capacidades cognitivas y que además las pierde de manera bastante rápida. Porque, por ejemplo, uno de los problemas a los que nos enfrentamos es que cuando oímos la palabra demencia, siempre pensamos en el cliché del Alzheimer y pensamos en la pérdida de memoria. Y en cambio, en la demencia frontotemporal, la pérdida de memoria suele aparecer cuando la demencia ya está muy evolucionada, especialmente en la conductual, ¿eh? Ah, y al ser una demencia en la que la persona pierde control de impulsos, en la que la persona se vuelve desconfiada de los demás, eh, suelen tener muchas obsesiones, todo el tema conductual es más complejo de reconducir, pero no es imposible. Después sí que es cierto que nos he comentado, la otra demencia frontotemporal que se da es la anómica, que es que la persona suele perder lo que son las palabras. Sabe qué quiere decir, sabe que esa palabra la conoce, pero la palabra no aparece. La palabra no aparece, no sale y poco a poco también van apareciendo los síntomas conductuales y demás, pero son más secundarios. Yo creo que la frontotemporal, cualquiera de las dos, es más difícil de reconducir y de llevar desde la musicoterapia, pero no es imposible, ¿eh? Yo creo que la musicoterapia, la música tiene una potencialidad enorme y si como musicoterapeutas tenemos claro los objetivos que tenemos con la persona y tenemos claros cuáles son sus hándicaps y cuáles son sus potencialidades, podremos hacer un buen trabajo y podremos ayudarla en muchos aspectos. Cristina, Sonia, ¿hay alguna otra más? Te pregunta, por si no, yo tengo una que Sí, pienso que... nos Sí, ha pues, llegado otra pregunta por el chat. pues venga. Hola, sí, hola Cristina, teniendo en cuenta que los tipos de demencias son relativamente diferentes entre sí, ¿cómo definirías el concepto demencia para explicárselo a una persona que piensa que demencia se refiere únicamente a Alzheimer? A ver, la definición de demencia sería pérdida de capacidades cognitivas. Esta sería la definición propiamente de la demencia. Entonces, cuando la persona, un poco lo que os he dicho, ¿no? O sea, sí que hay la demencia tipo Alzheimer, es pérdida de memoria, pero, por ejemplo, en cuerpos de Lewy es más algunos cambios a nivel comportamental, aparecen ciertas obsesiones, no tan marcadas, no tan exageradas como en la frontotemporal, pueden aparecer caídas, poco a poco empiezan a haber algunos problemas de movilidad, o sea, son matices diferentes, pero en el fondo lo que es una demencia es pérdida de capacidades cognitivas. Entonces, cuando tenemos una persona que le cuesta mantener la atención durante un tiempo un poco largo y más o menos normal, o una persona que tú le das una información y que al cabo de un ratito ya no recuerda mucho parte de esa información, o una persona que cuando le haces preguntas sobre cómo hacer una actividad, ¿no? Algo muy típico que a veces me he encontrado, ¿no? Que dicen, es que se ha ido a la cocina porque tenía que hacer un plato que está cansada de hacerlo y me la he encontrado en la cocina, parada en medio de la cocina, habiendo dejado las cosas que necesitaba para preparar el plato y que no sabía qué tenía que hacer. A ver, si esto pasa un día puede ser por culpa del estrés, pero si esto empieza a pasar, es una pérdida de capacidades cognitivas, ahora no me sale la palabra. O sea, es incapaz de programar qué es lo que tiene que hacer, por lo tanto, ahí hay una pérdida de capacidades cognitivas superiores. Entonces, eso ya es una demencia, no necesariamente es una demencia tipo Alzheimer, pero podría ser, por ejemplo, una demencia vascular, ¿vale? Entonces, es esto, hay que pensar en que la demencia en sí es pérdida de capacidades cognitivas, no es necesariamente pérdida de memoria.
Yo recuerdo ya hace años en una charla que fui al Colegio de Psicólogos que se habló del Parkinson y que la persona que hizo la presentación decía que había pérdida de memoria. Y yo en esa época estaba yendo a tratamiento psicológico con una compañera y recuerdo hacerle el comentario de eh, que yo no estaba de acuerdo, porque el problema, por ejemplo, en el Parkinson, uno de los problemas que tiene el Parkinson es que la persona es lenta en general, lenta de movimiento, pero esa lentitud del movimiento es reflejo de que el cerebro es lento en el procesamiento. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que quizás esa persona es capaz de estar atenta y es capaz de entender y de asimilar lo que se le está diciendo, pero el problema es que necesita tanto tiempo que mientras está asimilando lo primero que se le ha dicho, lo que se le ha ido diciendo después no ha sido capaz de asimilarlo. Y se dice que hay problemas de memoria cuando realmente el problema es de procesamiento de la información. Entonces, eso es un problema cognitivo, ¿eh? Es un déficit cognitivo, pero no necesariamente de memoria. Y en cambio a veces se dice que es de memoria. Un poco para que lo entienda la persona que ha hecho la pregunta. No sé si hay más preguntas. Sonia. No, no tenemos ninguna otra pregunta en el chat. Vale, pues yo tengo una que enlaza un poco con la primera que has respondido, puesto que preguntaban si la musicoterapia se podía aplicar a cualquier caso. Pero yo más que estoy de acuerdo totalmente con lo que has respondido, ¿podrías matizar si las técnicas que se utilizan en musicoterapia también sirven para todo tipo de pacientes? Es Bueno, un... la idea era comentarlo quizás un poquito más adelante, pero me parece bien. Introduce así el siguiente tema. Sí, sí. Quizás. Claro, ¿qué pasa? A ver, en musicoterapia tenemos un montón de técnicas diferentes, ¿no? Y cada musicoterapeuta además las gestionamos de manera diferente. Yo siempre digo que cada uno de nosotros tenemos nuestra manera de hacer y de ser, y hay unas cosas que nos son más fáciles y hay otras que no son más complicadas, ¿no? Yo sí que a lo largo del tiempo me he dado cuenta de que, por ejemplo, algo que solemos utilizar muchísimo los musicoterapeutas, especialmente para cerrar sesiones, que es la relajación. Hay ciertos pacientes en los que es bastante contraproducente y hay que tener mucho cuidado. Y estos pacientes son especialmente los que tienen problemas de demencia, especialmente la enfermedad de Alzheimer, la frontotemporal, evidentemente, y las otras dos, cuerpos de Lewy, vascular, quizás no tanto, pero también. ¿Por qué lo digo? No sé la experiencia que tendréis todos los que me estáis escuchando, pero yo me he encontrado muchas veces de intentar hacer una relajación en un grupo, que a veces sí que los grupos puedes elegir un poquito cómo son y puedes ir buscando perfiles más o menos similares, con patologías similares, síntomas similares y demás, pero a veces te encuentras con perfiles muy diversos, ¿no? Ahora me estoy acordando de la semana pasada con un grupo que estoy trabajando y que es este día faltó bastante gente en el grupo, porque últimamente está en torno a las 10, 12 personas y me parece que eran 7 personas que vinieron. Y cerramos la sesión con una relajación. Eh, Hacia la mitad de la relajación había una persona que se había desconectado completamente. Y cuando acabamos la relajación, esta persona no dio tiempo a las compañeras a poder cerrar bien la relajación. Ya estaba hablando, además fuerte y, desde mi punto de vista, sin darse cuenta, molestando a los demás, ¿no? Esto suele suceder con las demencias. O sea, yo no le dije nada, evidentemente, a esta persona, pero a mí lo que me hizo pensar es que esta persona está ya con una demencia frontotemporal, en este caso, desde mi punto de vista, por lo que la he ido conociendo. No hace mucho que la conozco, he empezado a tratarla desde el mes de octubre, pero he visto varias historias y varios síntomas que me hacen pensar en una frontotemporal. Control de impulsos está bastante de aquella manera. Y, bueno. Entonces, sí que es cierto que, por ejemplo, la relajación, cuando tenemos pacientes con demencia, o bien intentamos hacer una relajación, yo siempre
cuando tengo pacientes con demencia, si hago relajación, suelo utilizar dos tipos de relajación. Una es la relajación guiada y muy guiada, en este caso. Es decir, ir hablando cada no demasiado tiempo, dirigiendo un poquito el pensamiento de la persona, porque si no, solo con la música se pierden y abren los ojos, a veces se mueven, a veces empiezan a hablar, se levantan, hacen ruido, por lo tanto no permiten a los demás continuar con la relajación. Entonces, o bien hacer una relajación muy guiada, o bien la otra opción, que hace mucho tiempo también la empecé a utilizar con personas que les era muy difícil entrar en la relajación típica, lo que yo llamo una relajación en movimiento, que en cierta manera podríamos un poquito darnos la mano con lo que sería danzaterapia, ¿no? O sea, sería ir jugando con el cuerpo, un movimiento suave, dibujando la música, siguiendo el ritmo de la música, siguiendo las dinámicas de la música, que por lo tanto la persona con demencia tiene que centrar su atención en alguna cosa que va más allá de la música. Entonces, con estos dos tipos de relajaciones, si estás muy atenta, no las haces demasiado largas, puedes trabajar con personas con demencia, pero si no, es muy complicado hacer una relajación con una persona con demencia, muy, muy complicado. Y por lo tanto te puede distorsionar muchísimo la actividad. Sí. Gracias. No sé si hay alguna pregunta más o alguien quiere hacer algun comentario. Sonia? Sí, tenemos otra pregunta. Ha comentat que, bueno, és en català, ha comentat que treballa en grups principalment. Imagino que deuen ser força heterogenis. Llavors, quins objectius prioritzen les sessions, tenint en compte les diferents necessitats a nivell de patologies i perfils? Gràcies. Bueno, esto ya es avanzarse un poco bastante a lo que iremos hablando después, pero ojalá siempre los grupos fueran heterogéneos. O sea, ni tan siquiera, por ejemplo, en la Asociación de Parkinson, que estamos trabajando especialmente con Parkinson y parkinsonismos y no necesariamente con otro tipo de patologías. Con todo y con eso hemos tenido también demencias frontotemporales y algún Alzheimer y cuerpos de Levy. Pero ni tan siquiera a nivel de Parkinson podemos decir que los grupos son muy heterogéneos. Normalmente te encuentras grupos con todo tipo de personas. Y sí que lo que intento es las primeras sesiones ir captando un poco cómo son las personas, ir captando un poco cómo son las dinámicas dentro del grupo también. Y a partir de aquí ir valorando las necesidades de cada persona, ir valorando la manera de ser de cada persona y desde aquí ir jugando con las diferentes técnicas, ir exigiendo también cosas diferentes a cada paciente. Yo recuerdo hace muchos años a un paciente que una vez me llamó la atención porque porque vino a llamarme la atención porque había una señora a la que le exigía muchísimo y él consideraba que esta persona no tenía la capacidad de poder cubrir mis exigencias. Y yo lo que le comenté es que él quizás no valoraba todas las potencialidades de esa persona y que si se fijaba yo no le exigía lo mismo a todo el mundo. Entonces, cuando trabajamos en grupo hemos de ir aprendiendo un poquito a gestionar las diferencias, ¿no? Yo siempre digo que si queremos tratar de manera igualitaria a todo el mundo, hemos de aprender a respetar las diferencias, porque si no, no tratamos de manera igual a todo el mundo. Y creo que va un poquito por ahí la atención desde la musicoterapia. Debería de ir por ahí. No sé si le he respondido, pero bueno, si no, después con lo que vayamos presentando, a ver si llegamos a poder responder. ¿Alguna cosa más, Sonia? No, no tenemos más preguntas ahora mismo. Bueno, pues tiramos para adelante entonces. A ver si soy capaz de que esto funcione. Ahora decido que no va. Ahora, vale. ¿Cuáles serían los objetivos prioritarios cuando trabajamos con personas dentro del rango de edad de a partir de los 60, 65 años aproximadamente?
Para mí, porque quizás en musicoterapia trabajo principalmente con personas con Parkinson, pero bueno, también trabajo con personas sin esta dificultad, pero sí que en general, como ya hemos dicho antes, suele ser muy habitual que las personas mayores se muevan poco y si se mueven lo hagan con dificultad. Entonces, yo desde la musicoterapia me gusta mucho trabajar todo lo que es la facilitación de la movilidad y la reducción del riesgo de caídas. ¿Por qué? Porque cuanto más preservada físicamente esté la persona, cuanto más preservada esté la movilidad, mejor calidad de vida tendrá y egoístamente, voy a reconocerlo, egoístamente, menos me dará la lata. Entonces, es importante facilitar que la persona sea muy autónoma a nivel de movilidad. Por lo tanto, hemos de reeducar la marcha, trabajar la psicomotricidad en general y especialmente también la motricidad fina. Después, ya lo hemos comentado antes, o sea, es habitual ya sin patología que haya problemáticas a nivel cognitivo. Si además tenemos una demencia o cualquier otro tipo de patología, es habitual que se puedan dar problemas a nivel cognitivo. Por lo tanto, desde la musicoterapia tenemos una herramienta muy potente para poder estimular la percepción sensitiva, para reforzar la atención, la memoria, para favorecer las funciones ejecutivas, la planificación, la toma de decisiones, la generación de proyectos, todo este tipo de funciones. Y después también apoyar mucho el tema del razonamiento. Yo me he encontrado a veces que la gente mayor ha perdido o cree haber perdido, yo creo que más bien cree haber perdido la capacidad de razonar y resulta que no la ha perdido. Entonces, yo siempre digo que me gusta provocar mucho a los pacientes y que soy muy mala con ellos y me gusta intentar que hablen mucho y que defiendan sus opiniones. Y aquí tampoco lo he puesto, pero también creo que es muy importante trabajar muchísimo todo lo que es el respeto. No estaría quizás dentro de las capacidades cognitivas, evidentemente, pero es imprescindible aprender a respetar a los demás para poder para poder realizar un buen trabajo a nivel de musicoterapia o de cualquier otro tipo de terapia. Después, creo que también es importantísimo restablecer y estabilizar el estado psicológico, y aquí ya entramos en un poquito lo que he comentado antes, ¿no? O sea, el tema de la mejora de la autoestima es básico, es imprescindible. Como os comentaba, ¿no? O sea, suelen ser personas que suelen haberse quedado solas. Muchas veces, por ejemplo, cuando tenían 50, 60 años, han tenido que llevar a la vez trabajo, cuidado de nietos, a soporte y ayuda de los hijos, y de golpe y porrazo, cuando los nietos ya tienen 14, 15, 16 años, pues los ven solo una o dos veces al mes y porque los nietos aquel día no pueden ir a casa a comer y se van a casa de ellos a comer, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, a veces la autoestima se ve muy afectada y muchas veces tienen la sensación de inutilidad, de pérdida de capacidad, de pérdida de valoración por parte de los demás. Esto hace que ellos también eh, pierdan muchísimo su autovaloración, y creo que desde la musicoterapia podemos hacer mucho en el aspecto de la autoestima. También, desde mi punto de vista, es imprescindible facilitar las relaciones interpersonales. Por lo que os decía, se suelen ir encerrando cada vez más, suelen dejar de relacionarse con los demás, pierden muchas veces el deseo de relacionarse con los otros, de hacer nuevas actividades, y aquí ya entramos en toda la rueda de la depresión, del malestar psicológico, de la ansiedad y demás. Y después, desde la musicoterapia, para mí es imprescindible el trabajo del sentimiento de pertenencia. Todos necesitamos sentir que somos parte de algo, que somos importantes para alguien, que somos necesarios para alguien, y que mejor que estar dentro de un grupo, encontrar nuestro espacio en un grupo, tener nuestra voz en este grupo, y por lo tanto todo esto
creo que desde la musicoterapia son objetivos muy, muy importantes a trabajar. No sé si a alguien se le ocurre alguno más que no haya citado. Quizás es muy probable que hayan otros objetivos que no haya puesto aquí y que sea importante tener en cuenta. Pero creo que especialmente estos son imprescindibles de trabajar con cualquier población, ¿eh? Ya sea un adulto mayor sano como uno con alguna patología. Especialmente en aquellos con patología, pero en uno sano es imprescindible también. Bueno, aquí ya iríamos un poquito más a lo que es nuestro trabajo en sí, ¿no? La musicoterapia. Y aquí he sido muy mala. No soy mala únicamente con mis pacientes, sino que también soy mala con vosotros. Venga, Y actívanos aquí, más, Cristina. aquí vamos a... ¿Qué es mejor? ¿Grupales, individuales, enlatada, en vivo? Ah, y como siempre ya me he dado cuenta que he ido un poco deprisa, ¿no? Bien, yo ya os he dicho, suelo trabajar a nivel grupal principalmente. No suelo trabajar demasiado a nivel individual, pero reconozco que hay intervenciones individuales que son necesarias y que son además muy positivas para la persona, igual que hay intervenciones grupales que son necesarias, muy positivas para las personas, y el tema de la música enlatada en vivo y demás. Entonces, sí que aquí me gustaría también que hubiera mucha participación por vuestra parte, ¿no? Perdona, Cristina, me Digas. gustaría comentarte que, Sí, como decías, todo esto, si son grupales, individuales, enlatada o en vivo, como decías, está tan vinculado a la necesidad del paciente, a la atención que requiere para optimizar su estado de salud, sus funciones ejecutivas, el ser de la persona, ¿verdad? Con lo cual, a nivel profesional, ya es verdad que tenemos preferencias en la manera de hacer, de actuar, de las herramientas propias que también la experiencia nos lleva a desarrollar, a generar de nuevas, pero que de alguna manera todas estas deben de estar presentes, ¿no? En función de la necesidad y de la buena gestión dentro de, pues si estás en una asociación o en cualquier entidad que atienda a esa población de las que estamos tratando hoy aquí. Pienso que esta pluriadaptación del musicoterapeuta a la situación, ¿no? Que en psicología nos pasa igual, ¿no? En cualquier sí, terapia, sí. pero que aquí también se acentúa un poco más, dadas las diversidades y el potencial de la música como elemento terapéutico. Sí, aquí evidentemente lo que tú dices es así, pero además, claro, también cada uno de nosotros hay unos ámbitos en los que nos sentimos más cómodos, que los tenemos más dominados, que los Correcto. gestionamos con más facilidad. Yo siempre que hago formación, cuando hacía formación a musicoterapeutas, siempre que la hacía, siempre decía una cosa. No intentéis hacer cosas que os generen mucha sensación de inseguridad. ¿Por qué? Porque el paciente lo capta enseguida. Entonces, es importante que aquello que hagamos con nuestros pacientes lo hagamos porque lo conocemos, porque sabemos cómo gestionarlo, siempre muy atentos a las reacciones de los pacientes, siempre muy alerta a cómo va funcionando aquella actividad que estamos haciendo. Em, Creo que es muy importante que seamos grandes creativos como Ujú. profesionales y que quizás, a ver, a veces me ha sucedido, ¿no? Que igual he utilizado una actividad un montón de veces con grupos muy diversos y que más o menos siempre me ha funcionado de una manera similar y en cambio un día con un grupo en concreto resulta que aquello no funciona para nada de aquella manera, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues la creatividad al poder, ¿no? Y puedo hacer diferentes cosas, cortar la actividad, pasar a otra, que yo no soy muy amiga de esto, soy más amiga a veces de ir preguntando también a los pacientes, sobre todo cuando trabajas en grupo, preguntando a los pacientes o observando a los pacientes, ir cambiando esa actividad, ir añadiendo nuevas consignas para facilitar
que las personas vayan entrando mejor a esa actividad y esa actividad se va modulando en función de sus necesidades. Es imprescindible que siempre, yo siempre digo que para ser un buen terapeuta, ya no únicamente musicoterapeuta, sino un buen terapeuta en general, ya sea psicólogo, ya sea cualquier otro tipo de terapeuta, es imprescindible tener las orejas, los ojos, incluso el tacto bien abiertos. Ujú. ¿Por qué? Porque hemos de ser como esponjas y hemos de estar muy alerta a qué nos van indicando los pacientes, a cuál es su nivel de atención, de implicación, de activación en las diferentes actividades. Ah, yo recuerdo también, sobre todo al inicio de trabajar como musicoterapeuta, estuve en una residencia de ancianos que había una señora que el primer día que me vio me dijo que ella no iba a participar de nada. Pero era una residencia que en ese momento debían de tener unas 35 personas, que cuando llegaba yo los colocaban a todos alrededor de una sala, se iban las cuidadoras y decían, ahí te las apañes. Y claro, te encuentras con una persona que ya de primeras te dice, yo no voy a participar de nada, ya puedes hacer lo que quieras, como si haces el pino. Yo no voy a hacer caso de nada, ni voy a hacer nada, ni voy a... Al contrario. Pero ella no se estaba dando cuenta que ya estaba participando, porque lo estaba diciendo en voz alta y ya me estaba dando muchas pistas de qué iba a hacer, ¿no? Y lo más divertido es que al cabo de 3 o 4 semanas, esta señora, en una de las actividades que propuse, fue ella con problemas de movilidad, que empezó a sacar a bailar a sus compañeros. Entonces, cuando acabé la sesión, me acerqué a ella y le dije, suerte que no ibas a participar de nada conmigo, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, es esto, es también aprender a darles, yo siempre digo, hemos de aprender a dar a nuestros pacientes sus 5 minutos de gloria, especialmente cuando trabajamos a nivel grupal, porque todos los necesitamos. Entonces, Y, bueno, en y función, digas, digas. no, la importancia en este apartado que has dicho, ¿no? De la parte de la creatividad, que de alguna manera es dar espacio a estos pacientes que al principio pueden ser incluso reacios, ¿no? Y que en él pueden encontrar su modo de expresar y de dinamizar también a los demás y ellos mismos en primer lugar, ¿verdad? Sí. Es A ver, yo creo que en este caso en concreto, bonito sí, explicado. este caso en concreto, el problema de esta señora es que cuando ella se mostraba, además, cuando lo decía incluso con agresividad, ¿eh? La primera sesión. Cuando se mostraba así, normalmente la gente le decía, hombre, no seas así, no hagas las cosas así, no sé qué, ¿no? Esto en cierta manera era como reforzarle esa negatividad que ella tenía. Claro, yo lo único que le dije es, mira, tú participa como quieras. Si lo único que quieres hacer, o lo único que puedes hacer, más que quieres, que puedes hacer, es quedarte aquí y ver lo que hago y ver qué hacen tus compañeros, aunque a ti te parezca una tontería, bueno, pues tú te quedas aquí y ya está, yo no tengo ningún problema, ¿no? Entonces, en cierta manera, yo creo que ella se dio cuenta de que yo le di su espacio y no le exigí nada, ni le planteé que eso era una mala actitud. Como que le rompí sus esquemas, eso permitió que ella también, sin darse cuenta, entrase en las actividades. Y a partir de ese día, o sea, ella era la primera que si yo pedía canciones, ella proponía canciones, enseguida se ponía a cantar. O sea, el grado de participación y de implicación en las sesiones fue brutal a partir de ese momento. Y fue muy rápido, ¿eh? Fueron nada, 4 o 5 sesiones, no fueron más. Pero me llamó mucho la atención, me hizo pensar mucho en esto. Ya me Ujú. lo había dicho alguna profesora cuando hice el máster, ¿no? De que no participar es otra manera de participar. Pero yo creo que a veces, especialmente en los inicios como musicoterapeutas o como cualquier tipo de terapeutas, nos cuesta mucho soportar el silencio, nos cuesta mucho soportar la no participación, la no implicación del otro y hemos de aprender a gestionarlo. Y eso es una tarea nuestra como profesionales. Entonces, bueno, grupales. Hombre, si estamos hablando de que nos interesa favorecer las relaciones con los otros, las relaciones interpersonales, nos interesa que haya sesiones grupales y que se hagan dinámicas grupales. ¿Por qué?
porque estamos reforzando todo esto. Si necesitamos también reforzar todo el sentimiento de pertenencia, necesitamos sesiones grupales. Con individuales no lo estamos trabajando de la misma manera, ¿eh? Individuales, hombre, cuando hay unas problemáticas muy concretas, muy específicas de un paciente, cuando hay situaciones de cierto tipo de traumas que es muy difícil poder dejarlos aflorar con otras personas, porque tenemos muchas veces miedo a qué pasará si lo digo. Ahora estoy recordando también una sesión de la semana pasada que en uno de los grupos hubo alguien que decía, yo es que aquí nunca contaré según qué cosas, porque claro, yo no sé después de los que estamos aquí, quién va a salir de aquí lo va a ir explicando. Y estamos en un pueblo, es pequeño, nos conocemos todos, ¿no? Ahí también hay que trabajar lo que os decía antes, ¿no? Todo lo que es el respeto, ¿no? O sea, para mí una de las grandes máximas que al poco de ir trabajando con un grupo siempre lo especifico mucho es aquello que pasa en una sesión de terapia se queda en una sesión de terapia, no puede salir de una sesión de terapia. Y más si estamos en un pueblo y no es un pueblo muy grande y todo el mundo se conoce y a la que dice según que ya sabe todo el mundo quién es. Entonces hay que ir con mucho cuidado. Por eso también muchas veces sí, es necesario hacer sesiones individuales. Yo personalmente quizás son en las que me siento menos cómoda, ¿eh? Quizás me he acostumbrado mucho a trabajar a nivel grupal y la sesión individual me cuesta mucho más. Hay personas que no, que les resulta mucho más fácil, mucho más sencillo gestionar una individual. Por eso también lo que decía antes, ¿no? Es muy importante que nosotros también como terapeutas nos conozcamos mucho, hagamos mucho esfuerzo de saber cómo somos, de saber qué herramientas nos resultan más útiles, de saber cómo gestionamos nuestra relación con los pacientes, de aprender a gestionar todo aquello que el paciente nos moviliza a nosotros como terapeutas y como personas, ¿no? ¿Por qué? Porque si lo sabemos gestionar bien, muchas veces esto también nos va a ayudar a la hora de hacer una buena sesión terapéutica. El tema de música enlatada o música en vivo. Y aquí siempre me río mucho porque yo no soy música, para desgracia mía. Es decir, tengo conocimientos musicales, sí. Eh, sé algo de piano, algo de guitarra, algo de cantar, pero sé algo, no soy ni una buena cantante, ni sé tocar muy bien la guitarra, ni sé tocar muy bien el piano. Ah, yo en su momento quizás hubiera tenido que ser danzaterapeuta porque vengo más bien del mundo del baile, pero esto me ha permitido tener una gestión de la música enlatada que muchos de mis compañeros que sí que son músicos quizás no tienen. Entonces, seguramente yo puedo utilizar ciertas músicas enlatadas de una manera mucho más eficiente que algunos de mis compañeros. En la música en vivo soy un desastre, pero ese ser un desastre también a veces me facilita ciertas aproximaciones a los pacientes. Y la música en vivo, si tú dominas un instrumento, si tienes un buen dominio de uno o varios instrumentos, pienso y considero que es fantástica. Es fantástica porque evidentemente llega de una manera mucho más directa al paciente. Y creo que, hablando en primera persona, creo que mis problemas como terapeuta a nivel individual vienen porque no tengo un buen dominio de la música en vivo. Si lo tuviera, probablemente las sesiones individuales me serían más sencillas. Porque creo que la música en vivo, cuando trabajamos a nivel individual, es mucho más eficaz. Estoy convencida. Y por lo tanto aquí yo personalmente tengo un hándicap. Por lo tanto, como terapeuta, una de mis tareas es aprender a gestionar también mis hándicaps y aprovechar mis potencialidades para poder dar un buen servicio terapéutico a mis pacientes. Entonces, aquí volvemos un poquito a aquella pregunta que me has hecho antes, ¿no, Emma? ¿Vale todo para todo el mundo? A ver, depende mucho también del terapeuta. Y depende mucho de cómo gestionas la actividad en concreto.
Pero sí que hay ciertas acciones o ciertas técnicas que quizás sean más eficientes que otras, seguramente. Pero aquí cada uno de nosotros hemos de ir aprendiendo a hacer nuestro libro de intervenciones y hemos de ir aprendiendo a cómo gestionar las diferentes situaciones con nuestros pacientes. Entonces, bueno, hay que ir jugando con todo ello y hay que ir trabajando con todo ello. Eh, no sé ahora mismo qué más os podría decir. Seguramente si van saliendo algunas preguntas podremos ir ampliando mucho más todo esto. Yo tengo una, pero Sonia, que ves el chat, por favor, si hay alguna, yo cedo la palabra, si no, tengo debate con Cristina. Yo encantada, al debate. Yo no tengo ningún problema porque como siempre voy demasiado rápido Bueno, es un espacio, ¿no? Para compartir esto también. sí, Vamos, Sonia, si tiene, hay una pregunta. Sí, tenemos una aportación y una pregunta. perfecto. El comentario nos indican, bueno, para mí es importante acercar la naturaleza a esta población que muchas veces se encuentra en entornos desnaturalizados. Ujú. Sí, sí, sí. Yo lo he hecho poco, muy poco, pero alguna vez he tenido la suerte de que en ciertas épocas del año hemos hecho alguna sesión fuera de las salas de terapia, en el exterior. Y hemos hecho alguna sesión y ha sido muy enriquecedor. Lo que pasa es que lo he hecho pocas veces, muy pocas veces, pero es completamente diferente. Y la conexión de los pacientes es totalmente diferente y los resultados no tienen nada que ver. Lo que pasa es que también, claro, vivimos en un mundo en el que si tú sales al exterior y te pones a hacer una actividad de estas, como, a no ser que sea un espacio cerrado, entre comillas, y lo haces en la calle, pues es fácil que la gente se te quede mirando y incluso haya incluso varias personas en plan curioso observando durante un rato lo que estás haciendo. Pero personalmente lo he podido hacer en alguna ocasión, en varias ocasiones, y ha sido muy enriquecedor. Y ojalá se naturalizase mucho más poder hacerlo porque es muy interesante. Lo que pasa es que es muy difícil, porque no estamos acostumbrados a ver a un grupo de personas que, por ejemplo, se ponen, no sé, recuerdo una actividad en concreto que propuse utilizar diferentes músicas para ir pasando por diferentes situaciones anímicas, ¿no? Estaba trabajando con un grupo de personas que algunas de ellas habían sufrido malos tratos y otras estaban en situaciones de mucho estrés y tal. Y la verdad fue súper enriquecedor, súper chulo, para decirlo fácil. Eh, pero bueno, el hándicap es ese, que la gente que pasaba por allí se nos quedaba mirando como diciendo, uy, estas, además eran todo mujeres, por lo tanto, estas locas que están haciendo aquí con música y bailando. Depende un poco también, ¿no? Del tipo de actividad o de la sesión, porque decíamos la privacidad en las terapias, ¿no? La paciente decía qué van a decir y qué van a hacer, pues eso también hay que tenerlo en cuenta en el contenido que vas a trabajar a nivel terapéutico y el cómo. Y a veces Mm, se presta, a veces más, otras menos y otras nada, ¿no? sí. Depende de las circunstancias. Sí, no, y a veces te gustaría poder trabajar en el exterior, o Mm, sea, por ejemplo, con los grupos de Parkinson que llevo, muchas veces nos hubiera gustado poder trabajar en el exterior, pero, por ejemplo, uno de los grupos tiene muchísimas dificultades de claro, movilidad y claro, varios de ellos van en silla de ruedas, por lo tanto, la logística para hacer el también. trabajo en el exterior es imposible y por lo tanto tienes que adaptarte un poco lo que insinuabas antes, ¿no? O sea, cuando tú trabajas en un centro, tú tienes unas limitaciones concretas. Muchas veces ni tan siquiera puedes decidir tú cómo son los grupos, te los encuentras hechos y has de gestionar esos grupos tal y como están hechos con los criterios de quien los ha hecho, que no necesariamente son los tuyos, ¿no? Y a partir de ahí, apáñate.
con las limitaciones que muchas veces tienes de espacio. Yo recuerdo, por ejemplo, estar trabajando en un centro que la sala pues quizás hacía 1 por 2 y había grupos que eran de 6 personas. Claro, cuando querías hacer cosas de movimiento con ellos, además personas con discapacidad bastante severa, cuando querías hacer movimientos con ellos era bastante complicado porque el espacio era reducido para ellos, ¿no? Ujú. Entonces, claro, nos obligan, al menos de momento, a tener que adaptarnos a espacios concretos, a veces incluso a grupos muy concretos, a trabajar con según qué tipo de cosas y no con otras. Recuerdo también en otra ocasión que no podía hacer ruido, que esa vez me hizo mucha gracia, ¿no? O sea, voy a hacer sesiones de musicoterapia y me dice, pero no puedes hacer ruido porque al lado están haciendo trabajo con el ordenador y si hay ruido les molestas, ¿no? Y les dije, pues malo, o cambiamos el horario o cambiamos la sala, porque en musicoterapia seguro que vamos a hacer ruido, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, o sea, a veces nos encontramos con estas situaciones. Claro, si solo es un día, bueno, pues en lugar de trabajar según qué actividades, pues mira, vas más tipo relajación, actividades más, a mí me gusta muchísimo, por ejemplo, mezclar todo lo que es el dibujo o la pintura con la música. Bueno, pues juegas más con todas estas cosas que un día lo puedes hacer, pero lo que no puedes es todos los días hacer esto. Y también necesitas que la gente se mueva, que la gente cante, que la gente baile. Entonces, claro, pero recuerdo en concreto esta situación de que me dijeron esto, ¿no? O sea, vas a hacer musicoterapia aquí, pero no puedes hacer ruido. Y les dije, pues vamos mal. Y claro, esto también muchas veces nos limita de cómo gestionamos nuestras sesiones y de cómo las organizamos y de cómo trabajamos. Sí, sí, es difícil nuestro trabajo a veces. Ujú. Sí, Eh, la misma persona aporta también que se pueden hacer perdón, se pueden también utilizar elementos naturales como instrumentos. Son generadores de mm. conexiones neurológicas y recuerdos también. Y gracias por compartir, añade también. Muchas gracias a ella por compartir sus comentarios, que son muy enriquecedores. Sí, también es cierto que la calidad de los instrumentos que utilizamos, a ver, yo ya os digo, yo no domino instrumentos, pero sí que muchas veces voy con mi maleta arriba y abajo, maleta de pequeña percusión y tal. Se nota cuando los instrumentos son más naturales porque la gente conecta mucho más con ellos. O sea, no es lo mismo un tambor de plástico Mm. o un pandero de plástico que un pandero de piel o un djembe, bueno, de piel, madera y demás, ¿no? Primero que la sonoridad no es la misma y el tacto no tiene nada que ver y la conexión con el paciente no tiene nada que ver. Por lo tanto, si podemos, siempre deberíamos intentar cuidar los instrumentos que utilizamos en nuestras sesiones de terapia. Igual que también, aunque cuando utilicemos música enlatada es muy importante saber qué música llevamos, para qué la utilizamos, porque no podemos usar ah, no podemos usar la música en general para todo. Yo, por ejemplo, ya hace muchos años, cuando empecé a trabajar con pacientes de Parkinson, me di cuenta de que los diferentes ritmos de los diferentes estilos de música de baile generaban reacciones muy diversas en los pacientes. A ver, en parte yo ya lo sabía, porque yo venía del baile de salón y sabía que cuando yo escuchaba un cha-cha-cha no me producía las mismas sensaciones corporales que cuando escuchaba un vas vienes. No tiene nada que ver. Pero no se me ocurrió nunca que cuando estamos ante personas con problemas neurológicos, esta situación muchas veces se vive de manera aumentada. Entonces, a medida, por ejemplo, que fui trabajando con personas con Parkinson, me di cuenta de que hay 2 bailes milagro desde mi punto de vista. Y ahora os explico por qué son bailes milagro. Estos bailes milagro podríamos decir que son el merengue,
y el tango. El merengue, porque una de las características de las personas que padecen Parkinson es que tienen muchísima rigidez física. Y si tú observas una persona con Parkinson, cuando se mueve, digamos que lo que es su cuerpo es una especie de bloque, es como si fuera un ladrillo. Las caderas apenas se mueven, muchas veces los brazos tampoco se mueven. Todo esto hace que sus movimientos sean como muy robóticos, ¿no? Después, como que he ido también trabajando con otro tipo de pacientes, me he dado cuenta que no sucede únicamente en el Parkinson. Por desgracia, en otras enfermedades neurológicas también se da esta rigidez o se puede ir dando a medida que va avanzando la enfermedad. Y me encontré que cuando usaba el merengue y les animaba a bailar, primera, cambiaba la expresión de la cara. El cuerpo se relajaba. Tendían a ponerse a bailar en parejas. Y, oh milagro, las caderas se movían. Entonces, es aquello que dices, no puede ser. O sea, es maravilloso. Y recuerdo que un día incluso uno de los pacientes un día me dijo, ¿sabes qué me pasó el otro día? Me encontré en un semáforo que en el momento que se puso verde me quedé bloqueado, era incapaz de dar un paso y me acordé de que habíamos estado bailando el merengue el día antes. Y me acordé de uno de los merengues que pusiste. Y pensando en el merengue pude cruzar la calle. Y pensé, ostras, esto es maravilloso. Es maravilloso. Y el tango, un poco por lo mismo, porque el tango en cierta manera, especialmente el europeo quizás, el argentino es diferente, provoca otro tipo de sensaciones. Pero el tango europeo nos hace sentirnos muy metidos en el suelo, da mucha seguridad, da vitalidad, da seguridad y te permite sentirte muy con los pies en el suelo. Entonces, a las personas con patología tipo Parkinson, incluso, bueno, cuerpos de Levy y todas estas sintomatologías que generan muchas dificultades a la hora de caminar, un baile como el Parkinson, como el tango, resulta que les facilita la marcha de una manera extraordinaria. Tú pones un tango y son capaces de caminar sin ningún problema. Recuerdo durante mis primeros años de intervenciones en Parkinson grababa las sesiones y cuando he hecho formación enseñaba este vídeo. Un señor un día para poder hacer que girase y se pusiera de cara para iniciar la actividad, le tuvimos que ayudar 2 personas. No podía. Tuvimos que ayudarle 2 personas, irle dando su tiempo para que girase y se colocara en la situación que era necesario para iniciar la actividad. Puse la música de tango y este señor se puso a caminar como si no le pasara absolutamente nada. Y es aquello que dices, no puede ser, pues es. Entonces, hay patologías que ciertas músicas favorecen que la sintomatología no desaparezca, evidentemente, completamente, pero sí que se reduzca de manera muy significativa. Entonces, creo que es muy importante educar a nuestros pacientes en que ellos pueden ir encontrando sus propios recursos a nivel musical para facilitar las actividades de su día a día. Y esta es una de nuestras funciones también, que muchas veces creo que ni nos la planteamos, pero creo que es importante que ayudemos a nuestros pacientes a ir descubriendo, yo muchas veces les digo, ir probando diferentes músicas. Os daréis cuenta de que quizás, especialmente cuando haces unas tareas en casa, ¿no? Quizás hay unas músicas que te ayudan a hacer la cama con más facilidad o a fregar el suelo o que te ayudan, pues lo que decíamos antes, ¿no? A caminar más fácilmente. O, por ejemplo, el vals vienés te ayuda a girar. Otro síntoma en Parkinson, por ejemplo, y también en muchas patologías neurológicas, es que el paciente se mete en la cama y es incapaz de dar la vuelta
hacia los costados, ¿no? Y claro, si no puede darse la vuelta, a la hora de tener que levantarse es muy complicado que se pueda levantar, ¿no? Y recuerdo que un día, probando en sesión de terapia con el vals vienés y tal, les propuse, ¿por qué no hacéis la prueba en casa? Era la época aquella que mucha gente tenía un despertador, que podía elegir una música para que sonara el despertador. No necesariamente el ring típico, ¿no? Y les dije, ¿por qué no ponéis un vas vienés para que os suene cuando tiene que sonar el despertador? Quizás esto os facilite poderos levantar. Y hubo varios pacientes que me dijeron, oye, desde que tengo el vas vienés me levanto con una facilidad increíble. Entonces, creo que es muy importante que también nosotros vayamos ayudando a los pacientes a descubrir y nosotros también descubramos los diferentes estilos musicales en qué ayudan a los pacientes, qué es lo que les facilitan, ¿de acuerdo? Yo muchas veces también a mis pacientes les pongo el ejemplo de que cuando bueno, todos hemos tenido días así más depres y más tontos, ¿no? En los que nos sentimos de bajón y que incluso podemos tener una época de este tipo y que no sabemos bien qué hacer ni cómo hacerlo. Pues yo cuando tenía 3 o 4 días de este estilo decidía que me ponía a fregar el suelo. Y me ponía a fregar el suelo escuchando boleros. Y hacía estas cosas por 2 razones. Una, porque si era capaz de fregar el suelo estaba por encima de la fregona, por lo tanto ya no estaba a nivel del suelo, estaba un poco más arriba. Y esto de alguna manera me daba fuerzas un poquito para intentar salir de ese bajón, ¿no? Y después utilizaba boleros, pues porque el bolero me permitía expresar toda esa sensación de malestar emocional que tenía en ese momento y como que eso iba saliendo y iba saliendo de una manera más o menos agradable, pues eso me ayudaba también a irme sintiendo mejor. Y normalmente cuando ya acababa de fregar el suelo, pues quieras que no, ya no estaba en esa situación tan de bajón que me encontraba antes. Y hablando de todo esto, se me había ocurrido una cosa y se me ha vuelto a ir. Soy un desastre. Espero recordarme de aquí un momentito. No sé si habrá alguna pregunta más o si Emma quiere estar. No sé, Sí, Sonia, yo doy primero paso sí, a hemos los recibido más asistentes. preguntas. Un momento. Perfecto. Pues yo te quería comentar bueno, comentar o que nos explicaras un poco tú si has tenido Emma, ocasión. Ay, el disculpa, es micro, que sí dime. que tenemos más preguntas en Ah, el vale, chat. disculpa, había entendido que no. Pues Sí, sí, yo perdona. te reservo. Vale, a ver, creo que esta no l'he formulado. Quines estratègies podem emprar perquè la música en viu mantingui la seva capacitat terapèutica sense generar ansietat o estrès en persones grans amb una percepció auditiva alterada? Gràcies. Ay, yo creo que no solo sería con personas mayores, sino con cualquier otro tipo de personas. He trabajado también mucho con niños con diferentes tipos de discapacidades, especialmente con espectro autista. Y, y también ellos a veces tienen muchos problemas por el tema auditivo. En su caso suele ser porque la música les genera mucha ansiedad porque de seguida lo perciben como una agresión. Eh, claro, aquí deberíamos distinguir 2 situaciones. Si estamos trabajando con una persona que esta ansiedad se produce porque la música en vivo es excesivamente potente y la percibe como una agresión, creo que deberíamos trabajar entonces intentando hacer un poco más lenta esa música e intentando bajar el volumen de esa música. Claro, hay instrumentos que esto nos lo permiten, pero hay otros que es más complicado. Entonces, a veces quizás deberíamos de cambiar el instrumento o deberíamos sí, principalmente cambiar el instrumento. Pero siempre que se pueda, si ese instrumento nos es el más fácil de utilizar o con el que nos sentimos más cómodos, deberíamos de intentar, desde mi punto de vista, reducir volumen y velocidad. Si reducimos velocidad, damos tiempo a la persona a ir procesando la información.
Un poco lo que os decía antes con el caso del Parkinson. Y no ocurre únicamente con el Parkinson, ¿eh? La gente mayor normalmente necesita más tiempo para procesar la información. Por lo tanto, a veces es necesario que repitamos patrones muchas veces, en otras ocasiones es necesario que, ahora se me ha ido, que el volumen sea más bajo y que sea más lenta la melodía para darles tiempo a ir procesando esa melodía, que la vayan reconociendo. Yo me he encontrado, me gusta mucho proponer cantar canciones antiguas utilizando la canción de base, porque muchas veces una de las razones por las que no cantan es que no recuerdan toda la letra. Y claro, uno de los problemas que a veces me encuentro es que no siempre puedes modular la velocidad de la música que pones. Entonces, cuando es posible modularla, si la haces un poquito más lenta, ellos cantan más cómodos porque les da tiempo a ir recordando la letra. Si no, es más complicado. Y si no, es eso, es ir buscando piezas que no sean rápidas. Cuando la música es muy rápida, suelen estresarse más. Después, la otra razón por la que se podrían estresar y podría aumentar la ansiedad es cuando hay problemas auditivos y la percepción no es buena. Entonces, muchas veces, si trabajas en grupo, lo que suelen hacer muchas veces es imitar lo que hacen los compañeros, pero la ansiedad está ahí. Entonces, ahí sí que propondría trabajar más cerca de la persona, que pueda sentir la vibración de la música, porque no hemos de olvidar que la música no solo la percibimos a nivel del oído, sino que también la percibimos físicamente, ¿eh? Entonces, como que hay una percepción física, es muy importante trabajar con ella. Ahora recuerdo lo que antes os quería comentar. Gracias por vuestras intervenciones, porque me ayudan a recordar cosas. Yo ya hace muchos años que me empecé a plantear, a raíz de las reacciones que yo veía en muchos de mis pacientes, que era muy importante ayudar a nuestros pacientes a que perciban la música más desde nuestra parte física que no únicamente desde la audición. ¿Por qué? Y especialmente esto es muy importante con enfermos con problemas neurológicos. ¿Por qué? Porque cuando percibimos únicamente desde la audición, el estímulo va muy deprisa al cerebro. Y cuando tenemos una enfermedad neurológica, lo que está afectado es el cerebro y por lo tanto las reacciones que tiene este paciente muchas veces están distorsionadas por esta patología cerebral, ¿vale? Por esta patología neurológica. Cuando trabajamos desde las sensaciones corporales, que cuesta mucho conseguir esto, ¿eh? Nos cuesta a las personas normales, imaginaros a una persona con una patología neurológica, pero cuando conseguimos trabajar más desde las sensaciones corporales, la capacidad de, de potenciar los efectos de la música es muchísimo más elevada, es exponencialmente elevada, ¿vale? Entonces, es muy importante, os recomiendo desde aquí a todos los que queráis hacerlo, a empezar a intentar percibir más la música desde las sensaciones corporales. Una de las cosas que les digo a mis pacientes es, imaginaros que vuestro cerebro solo está para observar qué sensaciones os produce la música, ya sean olfativas, ya sean de movimiento, ya sean emocionales, ya sea a nivel de emociones. O sea, el cerebro simplemente es como una especie de observador, ahora no me sale la palabra, ¿no? De observador en el fondo, ¿no? Y el cuerpo es el protagonista, porque entonces todos los efectos de la música son mucho más directos y son mucho más intensos y llegan mucho más al paciente. Y cuando estamos trabajando con personas con problemas neurológicos importantes, hemos de tener en cuenta que lo último que se pierde es la percepción de la emoción. Por lo tanto, si estamos trabajando desde las sensaciones corporales, estamos más cerca de las emociones que si trabajamos únicamente desde el oído, que el oído se va más directamente a cognición. No sé si me he explicado bien. Sí, ¿me permites
también comentarte en ese sentido que dices, ¿no? Está demostrado, o si más no, dentro de los estudios, que en la transmisión, bueno, y eso se ve en en las audiometrías también, la transmisión ósea es más rápida que la aérea. Y es en ese sentido en lo que tú estás hablando, supongo, ¿no? De que la Sí, y no parte solo, táctil, la sí, parte muscular y la parte exacto. ósea es la que transmite a mayor velocidad y llega más rápidamente al cerebro. Lo que después, a nivel cognitivo, es lo que añadimos en esa sensación o analizamos del sentido a nivel de los inputs que recibimos, ¿verdad? Tanto si es aéreo como es óseo o corporal, que decías en ese Ah, sentido más físico. eh, una de las razones físicas puramente del sonido ya es esa, ¿no? De la percepción del cuerpo. Y sí, después, pero bueno, lo que decías tú, ¿no? La intervención de cómo la perciben y qué significado le dan dentro de las capacidades cognitivas que tenga la gente mayor con la que estás tratando, porque claro, después cada eh, una la particularidad es sí. esa la particularidad. Sí, Eh, y eso, pero además, sobre todo porque, al menos es mi percepción, ¿eh? O sea, cuando la persona únicamente trabaja desde lo que es la percepción auditiva, ujú, eh, la gestión que hace de lo que está percibiendo es muy cognitiva, es especialmente cognitiva. Claro, si tenemos una lesión a nivel cerebral, la cognición seguramente está afectada, ya sea de una manera o de otra. Por lo tanto, la manera en la que esta persona percibirá, gestionará la música es como más distante, como más fría, ¿no? Y además con una afectación a nivel cerebral. Claro, cuando tú estás trabajando más desde la sensación corporal, eh, los colores de la música son otros. ¿Eh? Y entonces, y digo que nos cuesta a todos, ¿eh? Lo digo desde la propia experiencia. Yo recuerdo cuando bailaba con mi marido, éramos pareja cuando bailábamos, y él, por ejemplo, se centraba mucho en la percepción auditiva y en contar la música. Y el problema es que él se ponía a contar la música y él contaba por un lado y la música iba por otro. Y llegaba un momento en que como que a mí me prohibieron aprender los pasos, porque si no dirigía yo y no puede ser. Entonces yo lo que me dediqué fue más a sentir la música y el movimiento. Y me encontraba que había momentos en que no podía bailar porque él estaba fuera de la música. Él contaba y se movía fuera de la música, ¿no? Y eso después, a la hora de trabajar con los pacientes, me di cuenta de que es algo muy importante y que muchas veces no somos conscientes de la importancia que tiene. Y esto es perdona, y hace unos años también revisando algunos artículos de colegas de Estados Unidos y demás, eh, lamento que ahora no recuerdo exactamente el nombre de esta señora, porque me sale Tomatis, pero no es Tomatis, es otra persona. Ella comentaba, ella hizo varios estudios en la misma línea, de que cuando conseguía que los pacientes con Parkinson vivieran a nivel corporal la música, se daba cuenta de que la reducción sintomatológica era mucho más eficiente que cuando los pacientes de Parkinson únicamente podían gestionar la música desde la percepción auditiva. ¿Vale? Y esto se ha visto también en otros muchos estudios, igual que hay estudios que han demostrado que, por ejemplo, gracias a la música, por ejemplo, las personas con lesiones en los ganglios basales que suelen tener muchas dificultades en la marcha, cuando tú utilizas la música lo que permite es utilizar vías alternativas a los ganglios basales y esto facilita que la marcha se normalice. ¿Eh? Entonces, bueno, pues es esto, es aprender a utilizar la música desde una perspectiva diferente que creo que muchas veces ni nosotros mismos como profesionales musicoterapeutas nos planteamos. a veces también es un aspecto de formación, ¿verdad? Que se ha dado, ahora se está invirtiendo, bueno, a poco se está introduciendo esta parte más sensorial, más el feeling, ¿no? Para decir una Sí, palabra que lo engloba más, sí, que, que, que en lo que generalmente, ¿no? Tratamos ahora en esta población más de, pues, bueno, personas mayores, ¿no? sí, Y no quiere decir que haya gente que ya lo tenga, o sea, que él sí que lo ha podido vivir y que lo ha podido desarrollar, pero lo sí, general
lo más, el grado más mayor de personas, ¿no? Es que no Por se ha desgracia, enseñado, no se ha hecho en su sí, educación. Y por eso desgracia, influye, claro. yo creo que por desgracia Pero estamos bueno, en una sociedad que todo esto lo hemos ido perdiendo. Creo que hace tiempo sí que la música se vivía de otra manera. También una cosa que no he comentado antes y que a raíz de esto que estamos hablando se me ha venido ahora. O sea, estamos hablando de una población que tenemos una gran ventaja para trabajar con ellos, que es una, sobre todo aquí en España, es una población que su vida social cuando eran jóvenes se hacía gracias casi que sí. exclusivamente al baile, Mm, ujú. ¿vale? Y por lo tanto, aquí tenemos mucho ganado, que yo creo que los musicoterapeutas que trabajen con nuestra generación o con las que vienen detrás, quizás todo esto lo tengan más complicado. E incluso más en directo la música que grabada, también, Exactamente, que es distinto, se exactamente. vive, o sea, tienen un recuerdo ya del directo mucho más Mucho potenciado, ¿no? más potente que Ahora, nosotros. Sí, sí, que sí, ahora ya sí, 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 sí. lo tenemos todo, incluso lo que no hemos hecho, Sí, hoy lo sí, sí, sabemos hacer, ¿no? Casi, pero sí. sí. Sonia, si hay alguna pregunta más, yo continúo Sí, cediendo la sí, palabra. seguimos recibiendo preguntas. Tenemos 3 preguntas más. La primera hace referencia a que se ha comentado anteriormente. Cuando dices que tienes un mejor dominio de la música enlatada, ¿a qué te refieres en concreto? Bueno, lo que comentaba, yo vengo de hacer baile de competición durante bastantes años. Estuve haciendo baile de competición. Entonces, todo lo que es las sensaciones corporales que transmite la música de baile, la música de baile es muy potente a nivel de sensaciones corporales, porque la función de la música de baile es promover que te muevas siguiéndola y por lo tanto puedas bailar, ¿no? Pues después de tantos años bailando, conozco mucho esas sensaciones y esto me permite muchas veces cuando quiero favorecer según qué tipo de sensaciones o incluso de emociones, sé qué teclas tocar en este sentido. Claro, yo al no tener un gran dominio a nivel de un instrumento, me he buscado la vida por otros ámbitos. Y la suerte es esta, de que tengo este conocimiento. Si no, hubiera tenido que espabilarme y hubiera tenido que trabajar mucho más a nivel instrumental. Eso seguro. Sí. Bueno, a Eh, nivel, perdona, con un comentario. A nivel instrumental es lo que comentabas también antes, ¿verdad? Que hay casos en que la música debe ser más despacio, que en la registrada no lo puedes hacer, pues, en cambio en directo, ¿no? Incluso en las orquestas que escuchaban o la música que escuchaban la gente mayor de ahora antes, pues Sí, cada grupo musical hacía su interpretación de esa canción hit del momento, ¿verdad? O sí, sea, sí, 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 sí. eso también es una riqueza de haberlo podido vivir y escucharlas. Y eso es lo Sí, que te da la vivencia también a veces y atender más quizás a nivel individual o dentro del grupo puntuar me refiero a centrar un poco más a uno de los pacientes del grupo para después hacerlo colectivo al otro y favorecer la integración, ¿no? Bueno, son distintas dinámicas que son interesantes de hacer, sí. sí, pero incluso con la música enlatada, esto también lo puedes conseguir Sí, muchas sí. veces. Hace unos días, por ejemplo, en uno de los grupos, una persona que tiene unas problemáticas a todos los niveles muy, muy importantes, porque ahora ya casi que no puede hablar y físicamente está en silla de ruedas, con muchos impedimentos de movilidad y demás, hizo una propuesta de, de trabajar desde el tema emocional, eh, que el resto del grupo aceptó entrar en esa dinámica. Estuvimos trabajando desde música enlatada, hicimos todo un proceso desde pasar de la desesperación, pasando por diferentes estilos de música, las emociones que comportaban esas músicas que estábamos escuchando, los comentarios que estuvimos haciendo entre todos y tal, hasta conseguir acabar la sesión con un estado emocional mucho más agradable y fue súper interesante. Lo pudimos hacer con música enlatada. Si yo hubiera tenido dominio instrumental, pues quizás hubiera podido aprovechar más un instrumento, pero yo creo que cuando tenemos claros los objetivos y sabemos cómo gestionar los elementos que llevamos, podemos utilizar tanto una como la otra. Ujú.
Sí, sí, sí. Y las limitaciones nos hacen, como tú decías, ser más creativos, ¿no? sí, Que sí. deja de ser una limitación después, porque se supera, se supera. Bueno, Dentro me parece que hay un dicho por de eso. ahí, o alguien en su momento lo dijo y yo me hago eco, ¿no? O sea, una virtud mal gestionada se puede convertir en un gran defecto y al revés, un defecto, una dificultad bien gestionada se puede convertir en una virtud. Por lo tanto, ahí se abren Ujú. muchas puertas. Sí, Sí, sí. sí. Mm. No sé si hay más preguntas. Sí, tenemos más preguntas. En el caso de pacientes con movilidad reducida, por ejemplo, en silla de ruedas y con una demencia severa, ¿cómo podríamos trabajar desde las sensaciones corporales? Gracias. A ver, desde las sensaciones corporales, yo cuando hay problemas de movilidad, el trabajo lo hacemos todo principalmente sentados, porque claro, con estos pacientes, a no ser que trabaje a nivel más individual o que pueda hacer, o que haya no muchos pacientes y pueda más o menos gestionarlos de alguna manera. Porque ahora estaba pensando en una situación que conseguí hace unos días y fue brutal. Normalmente trabajo más a nivel sentado y hacemos, por ejemplo, una de las cosas que me gusta más es utilizar diferentes estilos de música y proponerles o que pinten cuadros imaginarios, ¿eh? O que sigan la música con sus movimientos, que también a veces les pido que se imaginen un espacio, una situación, que piensen en olores, trabajo desde todas las posibles sensaciones que puede producir la música. Sí, con apoyo y puede haber algo de movilidad. Recuerdo, por ejemplo, en un grupo de Parkinson que tengo pacientes en silla de ruedas, un día que coincidió que solo había 2 pacientes en sillas de ruedas y que más o menos uno, con un poco de ayuda inicial, después era capaz de sostenerse de pie y el otro sí que le acompañé yo más, como que había otros 2 compañeros que tenían dificultad de movilidad, pero ellos más o menos sí que se podían mover con cierta autonomía. Recuerdo que hicimos una sesión de baile. Y una de las personas, a esta a la que la tenía que ayudar un poquito más, pudo bailar de pie un par de canciones, bailar entre comillas, también. O sea, bailar para mí es sencillamente moverse al ritmo de la música, no necesariamente es hacer un baile con pasos y demás reconocibles. Entonces, 2 las pudo hacer un rato de pie y el resto sentada, y el resto de músicas que estuvimos bailando ese día, que bailamos 4 o 5 canciones diferentes e hicimos otras cosas, el resto las hizo sentada. Y su compañero la ayudaba a moverse y tal, ¿no? Además, hicimos varios cambios de parejas. Fue una sesión muy divertida y que los pacientes la vivieron de manera muy, muy, muy positiva. Estuvieron varios días recordándoselo al resto de mis compañeros que habían estado bailando. Entonces, muchas veces es lo que hemos dicho antes, es la imaginación al poder, es intentar ser creativo y que muchas veces los pacientes con más limitaciones son los más agradecidos, porque a poquito que les permite salir, ni que sea mínimamente de esa limitación, ellos ya se sienten fantásticamente bien. Por lo tanto, bueno, es jugar con todo esto. A veces, cuando hay mucha dificultad en el movimiento, a mí me gusta muchas veces acompañarles en el movimiento. Como que con los críos con autismo me acostumbré a que cuando trabajas con ellos desde atrás, desde su espalda, te permiten cogerlos y te permiten moverte con ellos. Muchas veces lo hago con mis pacientes. Entonces, les acompaño en el movimiento desde atrás. Eh, Como si los recogiera y los acompaño. Entonces, a veces al principio soy yo quien va proponiendo los movimientos, pero muchas veces intento estar muy atenta porque muchas veces ellos, a medida que va avanzando la música, son ellos los que te proponen los movimientos. Entonces, si tienes sensibilidad, eh,
te da muchas lecciones, muchas lecciones los pacientes. Sí. No sé si hay más preguntas, Sonia. Pues ahora mismo no tenemos más preguntas en el chat. Vale. Bueno, pues propongo yo lo que te quería comentar y así a lo mejor también a los asistentes también les puede interesar. Bueno, yo pienso a veces tenemos ocasión, ¿verdad? También sé que a veces es un tema también económico de las entidades en poder invertir en eso, pero que a veces también las dificultades que nos encontramos con grupos, la posibilidad o la necesidad, con barra, o sea una u otra, el hecho de trabajar con un coterapeuta o musicoterapeuta. No sé si pudieras explicarnos alguna experiencia o qué opinas o cómo se gestiona esto con la gente mayor que tú has podido trabajar, si has tenido ocasión, porque bueno, Sí. tanta experiencia, no, supongo que alguna habrá aparecido por allí. He tenido ocasión. A ver, con un coterapeuta estuve un tiempo y a veces es difícil porque ahí a veces intervienen los egos. Entonces, a veces cuesta. Si no hay mucha confianza entre los dos y no hay muy buen entendimiento, es complicado trabajar con un coterapeuta. No digo que no sea bueno y que no sea interesante, ¿eh? Tuve sesiones muy interesantes especialmente trabajé con una persona, pero he trabajado con alguna otra. Y he tenido sesiones muy interesantes, pero también he tenido sesiones que aquello de decir, mira, tira por donde quieras, yo no estoy de acuerdo, pero bueno, estoy aquí, te apoyo y ya está. Eh, pero bueno, es un poquito lo que hay. Eh, con personal de apoyo he trabajado también y me he encontrado con diferentes situaciones. Me he encontrado con personal de apoyo que funciona muy bien y que está simplemente de apoyo, literalmente, y que por lo tanto lo que hace es facilitar que el paciente intervenga a su ritmo dentro de las diferentes actividades que se le van proponiendo. Y entonces es fantástico trabajar con una persona de apoyo, pero también me he encontrado con personas que no saben apoyar y que coartan continuamente al paciente y que directa o indirectamente están juzgando lo que está haciendo el paciente y por lo tanto a estas personas en cuanto he podido me las he quitado de encima. Bueno, Y hacer no siempre es terapia, fácil, que no hacer siempre es fácil. terapia está fuera, ¿no? del juzgar, si me permites decirlo así de claro Sí, también. exactamente. O sea, cuando Eso tú está estás, clarísimo. claro, cuando tú Mm. estás con una actitud terapéutica, aquello que hace el paciente está bien porque es expresión de alguna cosa que está ahí y que le Ujú. está sucediendo y por lo tanto también te está dando guías de cómo intervenir con el paciente y de cómo gestionar esa situación, ¿no? Pero claro, si tienes una persona de apoyo que continuamente está dirigiendo al paciente o le está coartando, toda esta información te la está capando, está generando malestar al paciente y por lo tanto la terapia no fluye. Ujú. Entonces, ya te digo, me he encontrado con las dos situaciones. Entonces, sí que los que saben apoyar es fantástico, porque además entonces la terapia fluye con mucha naturalidad y todo funciona súper bien, pero cuando te encuentras con lo otro es complicado, porque además a veces, normalmente este tipo de personas suelen ser voluntarios o suelen ser gente que tienen un rol muy determinado en las entidades y no siempre es fácil o es factible decirles no vengas a hacer de soporte. Y ahí a veces te complica la intervención. Bueno, hay que educarles y hay que ayudarles a hacer cambios, pero no siempre es sencillo, es complicado, complicado. ¿Y con un musicoterapeuta? ¿Co-musicoterapeuta? A eso ya Como sacaría la... musicoterapeuta he trabajado, sí, he Sí. trabajado y sí, ha habido sesiones muy chulas, muy guapas, con muy buen feeling entre ambos, que además en unas situaciones dirigía más uno, en otras dirigía más otro, en otras era como un trabajo más coordinado. Y muy bien, y ha habido situaciones en las que se ha impuesto un ego por encima del otro y que entonces ahí creo que quien pierde es el paciente. Bueno, es gestión de relaciones sociales, ¿no?
es también un poco a veces lo que sucede a nivel interdisciplinar, ¿verdad? Cuando se trabaja a nivel Exactamente. interdisciplinar también surgen esas diferencias y a veces, como tú dices, ya no es simplemente el lenguaje común que se utilice, sino las sinergias que se establecen, ¿no? Igual que a veces en los grupos también, ¿no? Que tienes que cohesionar, pues un poco eso. Sí. Sonia, gracias Cristina por responder. Y Sonia, ¿hay alguna pregunta más? Porque estamos ya casi al final. No tenemos más preguntas por ahora. Pues yo primero que de todo quiero agradecer, bueno, no sé por dónde empezar, porque también pienso que tenemos que reconocer como el grupo de musicoterapia, que represento aquí todos mis compañeros, para nosotros es un éxito, ¿no? Que cada vez la asistencia pues, sea mayor, también hay que decirlo, y que el ciclo de musicoterapia a lo largo de la vida aún nos queda unos cuantos pasitos para hacer, también os lo digo. La siguiente, después de la siguiente aún queda una más, que será en septiembre o el siguiente semestre, por favor estar atentos. Y a más también, en especial gracias también a Cristina por haber accedido a facilitarnos pues, tu experiencia y tú preguntabas si eras capaz, pues ha sido súper interesante y espero que los asistentes también coincidan con mi opinión, pienso que sí. Y, y pues agradecerte, es que no tengo, ¿con qué más palabras te puedo hacer a distancia? Bueno, yo por mi parte simplemente, bueno, presentaros un poco las páginas que he tocado para preparar esta presentación y después sí que agradeceros muchísimo la atención que habéis tenido. Muchísimas gracias por todas las intervenciones que habéis tenido, porque además también me han permitido recordar cosas que quería comentar y que en principio no se me habían ido. Eh, el otro día hacía broma con Emma y también con Sonia de que cualquier día voy a ser paciente en lugar de terapeuta, pero bueno, nos guste o no nos guste, uno de cada 4 vamos a tener problemas de tipo neurológico, por lo tanto es fácil que nos encontremos en esta situación. Y creo que es importante tener mucha empatía con nuestros pacientes, lo que decía antes, ¿no? Orejas bien abiertas, ojos bien abiertos, muy atentos a sus reacciones, a qué hacen, a cómo lo hacen. Nos dan pistas para ayudarles, nos dan muchísimas pistas. Y siempre he dicho que yo soy la terapeuta que soy gracias a mis pacientes. Y muchas gracias al grupo de trabajo de musicoterapia y al Colegio de Psicología de Cataluña por invitarme a hacer esta charla. Ha sido muy interesante y sobre todo muchas gracias por todas las intervenciones que creo que han sido súper acertadas. Muchas gracias. Muchísimas Pues a gracias, ti. Cristina y Emma, por esta conferencia y también a los asistentes por vuestra participación. Buenas noches y os esperamos en las próximas actividades del COP. Gracias.